Enrique Ortega Salinas, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te Acá Estamos va? estamos los hablando tres. ahora. Hola, Leo. Vamos arriba. Pero sabés que me lo perdí porque yo no lograba escuchar bien si, como estaba conectado con ustedes y ponía YouTube, si me pudieras resumir en 30 segundos qué fue lo que pasó. Adelante, Escuché frases Frosati. aisladas, no sé quién hablaba. Bien, Patricia Lee, la responsable de redacción de Spooning en Uruguay, Sí, criticando muy duramente al sistema político en general, porque el único que salió a defenderlo fue Manini Ríos, la libertad de expresión. Y bueno, nuestro gobierno es el único en América Latina, esto lo digo yo, el único en América Latina, que condena a Spuni y lo saca del aire de la grilla de varios, particularmente de Antel. Y a ni Rusia Today, Bolsonaro, dices ni vos, ninguno de los otros, RT. ni Bolsonaro, ni nadie lo sacó del aire ni habló en contra de Spuni. Solo Uruguay. Sí, bueno, yo quería comenzar con eso justamente, porque es algo absolutamente antidemocrático. Lo que me asombra sí es que fuera Manini Ríos el que saliera a ponerse a favor de esta cadena, ¿no? Cuando Macri llegó al poder en 2015 en Argentina, a los pocos días de llegar al poder, lo primero que hizo fue clausurar la señal de Rusia Today y, por supuesto, la cadena de Telesur, aquella que fue creada por Hugo Chávez para desmontar día a día las mentiras que diariamente nos decía la CNN. Parece que el presidente de Antel, el ingeniero Gabriel Gurméndez, tiene un espíritu democrático bastante deplorable y cuestionable, pero, él no va a tomar una medida así sin antes llamar a Luis Lacalle Pou. Bien, así que no caigamos en el engaño de creer que el ingeniero Gabriel Gurméndez tomó la decisión por cuenta propia. Esto es, Luis Lacalle Pou está en contra de la libertad de expresión. Estuvo el Uruguay entre los 5 países, de acuerdo a un estudio que se hizo en Alemania, que más respetaba la libertad de prensa. Estamos en picada, estamos cayendo en picada, en una cantidad de retrocesos de carácter social en materia de derechos humanos. Se multiplican los abusos policiales, se cercena la libertad de prensa. ¿Sabes qué Caras y Caretas tenía, la revista Caras y Caretas de Alberto Grille, tenía un dinero para cobrar por publicidad ya emitida, bien, contratada por el gobierno anterior? ¿Qué hizo este gobierno? No se la pagó. Ahora Caras y Caretas ha tenido que ir a juicio para intentar cobrar. En cambio, hay millones de dólares para los medios que son afines al gobierno. O sea, usando el dinero de todos los uruguayos y uruguayas, el gobierno premia a los obsecuentes, a los grandes medios hegemónicos de desinformación y castiga la disidencia. Ahora bien, Vos decís que, por ejemplo, cuando hay que hablar de algún tema internacional de algún medio local, si tiene que tomar una opinión libre, ya no es tan así, porque no le van a devolver, no van a contribuir con ellos. mira, Jorge Gestoso, que en su tiempo trabajó para CNN, se quejó, y esto era cuando gobernaba Luis Lacalle primero, se quejó de que las noticias que salían en Uruguay de CNN, que es la cadena más grande de la mentira universal, ¿verdad? Pero aún así la editaban, la recortaban. Bien, yo ya te di varios ejemplos de cosas sucedidas en Venezuela, pero te tiro una. Todos vimos el video, porque ya se había viralizado en las redes, de opositores venezolanos quemando a un chavista en la vía pública. Bien, pero van más de 30 que han sido quemados vivos. Y de eso nunca nos enteramos. me gustaría Vivimos igual, en una... yo aprovecho, perdóname y te interrumpo, así nos metemos en el tema, Ah, porque pero espérate, termino de decir lo de Jorge Gestoso. Él dijo, el periodismo es el cuarto poder, pero en Uruguay es un poder de cuarta. Y lo decía no por la prensa independiente, lo decía por los grandes canales, por los grandes medios afines al poder en el Uruguay. Sí, Leo. no, que en relación a lo que vos dijiste de Burméndez,
que levantó el teléfono y llamó al príncipe Luis Lacalle II, en realidad creo que va muy afín con la política exterior que está teniendo este gobierno, que es de carácter herrerista, bien del primer gobierno de los Lacayo, ¿no? Que hasta le han enmendado la plana al ministro de Relaciones Exteriores, que es un profesional de la diplomacia, quiero aclarar, no llegó allí por cuota, o sea, él tiene una carrera, él ingresó al ministerio por concurso, el ministerio ingresó, ¿verdad? Generalmente los embajadores y las representaciones diplomáticas son carreras concursables dentro de los ministerios, a menos que sea un cargo de mucha confianza. No, embajadores no, pero sí para el resto de los cargos, ¿verdad? Claro. Lamentablemente, fíjate que tenemos a Abdala ahí en los Estados Unidos, en Naciones Unidas, que de diplomacia cero, ¿no? Pero igual, digo, lo ideal, si yo fuera presidente, ¿sabes qué? No voy a llegar, quédense tranquilos, pero desde el ministro hasta la limpiadora del Ministerio de Relaciones Exteriores serían todos funcionarios de carrera. Tenemos miles y miles y miles, ¿bien?, de estudiantes egresados de la licenciatura de Relaciones Internacionales que no tienen trabajo. Que no tienen trabajo. De eso vamos a hablar en otro día y de los concursos entre comillas que hay en el ministerio. Pero sí, disculpa que te interrumpí. No, igual no, te quería comentar que la compañera esta, ¿cómo que se llama? Que habló recién de Sputnik, no me puedo acordar. Patricia Lee, L-E-E. Patricia Lee. Pero además una cosa, yo le digo a Gur Méndez, ¿qué miedo tiene? Bueno, a la calle. ¿Por qué no dejas que nosotros escuchemos todas las campanas y nos formemos nuestra propia opinión? Y yo le digo a los que por ahora ven a Putin como Hitler, a Ucrania como la pobre república luchadora por la libertad que es la víctima, ¿bien? Y a la OTAN y a Estados Unidos como los grandes salvadores de la humanidad, defensores de los derechos humanos, de la libertad, de la democracia y bla, 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 bla. A los que tienen ese panorama, yo les pregunto, si a ustedes les hacen escuchar una sola campana, o varias campanas pero de la misma iglesia, e impiden que escuchen otras campanas, ¿no les da para pensar, joder, no me estarán engañando en algo? No, lo que pasa es que no sé, no nos detenemos a pensar en algo, Enrique, que hablábamos el programa anterior, que tiene que ver con, primero que nada, cómo se ordena el mundo y de qué lado del mundo nos toca vivir. Entonces pensamos que porque vemos la CNN, la BBC y algún otro medio medianamente fuerte del mundo occidental, ¿no? Creemos que estamos teniendo una información de varias campanas. Lo que no estamos leyendo es que hay una construcción de un relato que yo lo planteaba en términos son varias campanas, pero de la misma iglesia, Leo. Claro, por eso te digo, es lo que no se analiza es que estamos escuchando la bajada de un discurso proveniente de un lugar específico, ¿no? Que es liderado por la Casa Blanca del Pentágono, por hablar de, ¿no? Digo, específicamente, y por la OTAN, ¿no? De un discurso que es el mismo en todos lados, con matices más rancio, depende qué tan próximos estén a la frontera del conflicto, ¿verdad? Estados Unidos, por ejemplo, yo estaba mirando, estuve haciendo un ejercicio de mirar mucha prensa, ¿no? Hasta escuchar inclusive radio. Y el posicionamiento acá es de Estados Unidos como un estado ofendido y de la OTAN como un posicionamiento de ofensa ante las acciones llevadas adelante por Rusia al reconocer como república independiente a Lugansk y a Donetsk. Entonces, pero mira, además es tan parcial la información que recibimos que tenemos una serie de conductores televisivos que son influencers, sin duda, panelistas, ya sea en Esta Boca es Mía, como en Polémica en el Bar, que son los programas más vistos, que hasta el mes pasado ni siquiera sabían pronunciar Donetsk o Lugansk, ¿ya? No sabían dónde diablos quedaba el Donbass. Y ahora se sienten alarmados y sienten herida su sensibilidad porque hay personas muertas. Pero, a ver, de todas las mujeres violadas por los nazis de Kiev, allí hay 2 partidos nazis. No es que Putin hable de nazis en Kiev porque se le antojó y como un insulto barato. Usan la esvástica. ¿Bien? Está Sector,
que es uno de los partidos, Svoboda, ya es difícil pronunciar un poco el idioma, son dos partidos nazis. A ver, vamos a retrotraernos, a hacer una breve historia de por dónde arranca esto. Es difícil encontrar el punto de inicio, pero recordemos que la mayor parte de Ucrania formaba parte de la Unión Soviética. En cierto momento Stalin mandó al Donbass, al sureste, donde hay minas de carbón, a muchísimos mineros a establecerse allí. Entonces se armó toda una melange, se fueron cruzando las familias, ucranianos, judíos, de lo que pidiera, bielorrusos, de todo había allí, y convivían, hablo del sureste, y muy particularmente en estas dos repúblicas independientes, donde la inmensa mayoría de la población habla rusa y se siente rusa y está más afín a Rusia. Ahora bien, las miles de muertes que ha costado su intento de independizarse, de eso nunca nos llegaba noticia del Uruguay. Recién llega la noticia cuando después de múltiples violaciones de mujeres, asesinatos de todos los días de parte de los grupos nazis contra los pobladores de estas localidades. Sí. Enrique, van más de 14.000 personas asesinadas, 14.000 personas asesinadas en esas dos ciudades independentistas por los nazis del 2014 al 2022. Y nadie dijo esta boca es mía, ¿verdad? Nadie. Pero es más, ¿cuánto nos hablan de lo que ha sucedido y está sucediendo en Palestina, en Libia, en Afganistán, en Pakistán, en Somalia, la cárcel en Palestina, la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, la cárcel a cielo abierto más grande del mundo? ¿Y cuánto nos hablan en el Uruguay los medios hegemónicos de desinformación del saqueo que se ha realizado con las arcas de Venezuela, con las reservas de oro que tenía en el exterior, que hasta incluso le incautaron el dinero que tenía previsto para comprar vacunas en medio de la crisis sanitaria, ¿ya? Entonces, a ver, en el año 2013 gobernaba Yanukovych, ¿bien? Que era un corrupto. Espera que te perdí. Aquí estoy, ya estoy con ustedes. Vale. En ese momento surgió lo que se llamó el Maidán. Maidán en ucraniano significa plaza. Toda Ucrania, inclusive la parte de Ucrania pro independencia, veía con simpatía al movimiento así denominado, Maidán, aquellas manifestaciones, el enfrentamiento con la policía, pero, y todo para derrocar a este presidente. Hubo un golpe de Estado y asumió Poroshenko, ¿bien? Otro más, otro fascista. Pero el hecho fue que dentro de los grupos que estaban en el Maidán, había un grupo nazi. En realidad varios grupos nazis, pero el mayoritario era el que reivindicaba la figura de Stepan Bandera, que él dirigió durante la Segunda Guerra Mundial a un grupo de ucranianos que favorecía al régimen nazi, que estaba aliado con Hitler y que exterminaba a los propios ucranianos, lo que en la India se llamarían cipayos. Recuerden que el término cipayo proviene de justamente los soldados hindúes que asesinaban a sus propios correligionarios para defender los intereses extranjeros de la corona británica. Bueno, estos cipayos eran nazis, en realidad, ¿no? Y usaban una bandera roja y negra, que era el símbolo de Stepan Bandera. Entonces, esa bandera hoy en día es predominante en la parte de Ucrania. Y paralelamente fue creciendo el odio étnico, hasta que llegó el momento en que estos grupos nazis se fueron desplazando hasta el sureste, hacia donde están Donetsk y Lugansk. ¿Bien? Estas poblaciones adoraban a Lenin, tenían estatuas de Lenin. Los más viejitos y viejitas iban con flores a llevarles a los monumentos en las plazas. Cuando llegaron los nazis, hay videos que aquí que en Uruguay no se pasaron, ¿bien? De los jóvenes nazis dándole patadas en el piso a los viejos que llevaban flores para Lenin. Derribaron las estatuas, ¿ya? Hubo un hecho muy trascendente, esto fue el 2 de mayo,
del año 2014. Después de múltiples homicidios de estos grupos y con la benevolencia, mejor dicho, con la, ¿cómo se dice cuando alguien permite algo? Se me está yendo la palabra. Mientras busca la palabra, Con el visto bueno del hay gobierno. imágenes en YouTube de las bandas nazi yendo a intimar y a intimidar a viejos pobladores de la zona. Igual, si me dejan agregar un comentario mientras Enrique busca la palabra, muy brevecito, que quiero No, agregar ya la dos cosas encontré, era porque simplemente... hablamos Bien. de nazis, Ucrania, y parece que estuviéramos hablando de algo que pasó hace 60 años, pero para darnos cuenta de la invisibilización que hay de este tema, en la Eurocopa, la selección de Ucrania fue intimada a sacar uno de los eslóganes de la camiseta, que era uno de los eslóganes del Pravi Sector. El Pravi Sector tiene dos eslóganes, que son dos eslóganes de carácter nazi. En la Eurocopa Exacto. lo llamaron, se ve que de la UEFA lo llamaron y dijeron, no pueden salir con esa camiseta con un eslogan nazi. Eso por un lado. Por el otro lado, en Eurovisión, ese concurso que hacen, no me acuerdo de qué año, pero están los videos, lo pueden ver porque esto está todo disponible precisamente en YouTube. En uno de los Eurovisiones, la concursante de Ucrania, ucraniana, o el concursante ucraniano, cantó una canción de homenaje a Stefan Bandera. O sea, no estamos hablando de algo que es un conjunto, porque acá lo que vos estás hablando, Enrique, queda como, digo, esto para avivar oyentes y lectores, ¿no? Queda como si fuera una fuente de interpretaciones sobre hechos que alguien tiende a darle como un revestimiento de carácter fascista. No, estamos hablando de accionar concreto de sectores nazis. Los homicidios, las palizas de los nazis contra gente que tenía la piel de otro color, contra homosexuales, por ejemplo, ¿bien? Y contra comunistas, eran cosas de todos los días. Palizas y homicidios, y no importaba la edad. Podía ser un adolescente como podía ser una vieja de 70 o 80 años, ¿bien? Le agregué un poquito, si no las septuagenarias se me van a enojar. Podían ser ancianos que llevaban flores a Lenin, los mataban, los masacraban a palos, y no eran 10, 20, 30, 50, miles, miles, un verdadero ejército con la anuencia del gobierno de Kiev. Un hecho paradigmático se dio el 2 de mayo del año 2014. Todavía no estaba Zelensky en el poder, estaba Poroshenko. A ver, para hacerla corta, estos grupos nazis atacaron la casa de los sindicatos, donde había más que nada ancianos y jóvenes, ¿no? Los atacaron de manera violenta, ellos se guarecieron en un edificio y los nazis incendiaron el edificio, los quemaron vivos, algunos se tiraban desde las ventanas y cuando caían con sus barras metálicas los terminaban de matar en el piso. Fue algo horroroso. Fue a partir de ahí. Y bueno, hay una imagen que la pueden encontrar si la rastrean, porque invadieron varios edificios. A una mujer embarazada la estrangularon con el cable de un teléfono mientras gritaban muerte a los rusos. Recordemos que la mayor parte de la población en Donetsk y Lugansk son rusos, o por lo menos tienen algo de sangre rusa en su familia. Es tétrica la imagen, ¿verdad? A partir de ahí fue que reaccionaron los pobladores, porque el gobierno de Kiev, la capital de Ucrania, no los defendía. No tuvieron más remedio que recurrir a la autoprotección y, por supuesto, que comenzar a buscar la independencia, porque Rusia nunca los trató como los trató Ucrania, que había un odio étnico, hay odio étnico. Entonces, cuando a mí me decía una persona el otro día, mira, cuando hay una guerra, yo siempre tiendo a ponerme del lado del más débil. Genial, estamos de acuerdo, yo estoy a favor de Donetsk y de Lugansk. ¿Dónde estás tú? Porque esa era la parte débil hasta que Rusia intervino en el Donbass, que es esta región, ¿verdad?, minera, y dijo se terminó el partido. Basta de abuso. Pero antes fueron a hablar con Putin con desesperación. Querían la independencia, no quieren saber nada de estar gobernados por Zelensky, no quieren saber nada de estar gobernados por los nazis. Yo no estoy diciendo que Putin haya hecho las cosas bien.
Porque para mí no hay caminos para la paz es el camino. La frase de Gandhi no es mía, pero la suscribo. ¿Bien? No estoy defendiendo todo lo que hace Rusia. Pero, a ver, también pongámonos a pensar, hay que usar el sentido común. Yo le preguntaba el otro día, Leo, a Néstor, imagínate que México hace una alianza militar con Rusia o con China, con un acuerdo que al poco tiempo va a terminar de concretarse con bases militares en la jeta de los Estados Unidos. ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo dura el AMLO en el Palacio, en la Casa de Gobierno, sin ser bombardeado? ¿Bien? Pero ni una semana y ya están todos los cazas norteamericanos sobre Ciudad de México. Yo no digo que esté bien, lo que digo es, a ver, dejemos de ver la película en blanco y en negro, a este como si fuera Hitler y al otro como si fuera Jesucristo, porque nos están tomando el pelo. ¿Bien? Dime, te dejo hablar, Leo. No, no, es que te estaba escuchando atentamente porque iba a poner un ejemplo, te decía, imagínate que Texas, que fue anexado por Estados Unidos, se quisiera independizar de Estados Unidos, porque es un estado, una federación, igual que Rusia, ¿no? Claro. Se quisiera independizar y le reclamara a un estado como el soberano como de México, que es un estado federal también, que lo incorporara y le pidiera protección. ¿Qué pasaría? Nos resulta re difícil pensar en esta cuestión binaria, y eso tiene que ver con, yo creo que con la falta, lo decía ayer, con la falta de compromiso que muchas veces los periodistas, las periodistas y muchos y muchas comunicadores manejan la información. Más allá de que la información baja por una línea política que se asume como neutral, pero que es una línea y que esa línea es funcional a los intereses de, en este caso, el Atlántico Norte. ¿Está? Y lo podemos ver con lo que quiera. Bolivia, Venezuela, Chile, Rusia ahora, Ucrania, Afganistán, Siria, Lo podemos ver con lo con... que se te ocurra, ¿no? Ahora, lo que no es admisible es la falta de responsabilidad. Por eso cuando hoy me traías una frase yo me reí de que en Uruguay el periodismo no es un cuarto poder, sino que es Par de cuarta. un poder de cuarta. Que no lo dijo él, lo No, no, dijo no, Gestoso. gestoso. Me daba mucha gracia porque todos estos días que estuve escuchando la prensa nacional, y ni te digo el papelón de llevar claveles amarillos, ¿no? En apoyo a Ucrania al Parlamento, ¿no? Tipo, lo que deja ver es una falta de responsabilidad a la hora de, primero que Pero nada, mira, tener... Leo, cuando la gente tiene una información fragmentada, previamente editada, y encima al que te va a hacer escuchar la otra versión se le cierra la boca, es lógico que se realicen análisis simplistas de lo que está ocurriendo. La primera víctima de toda guerra, ¿sabes cuál es? ¿Verdad? La verdad. ¿Tenés el video que yo te encargué, Néstor? ¿Se puede pasar ahora? Está por allí el video, Florencia, Es para darles un ejemplo el de que te lo que envié acabo de... de... El que te envié de Paso, del tanque. Enrique. paso dos chivos que están buenos para ¿Sí? ver, dos documentales. Están en YouTube disponibles los dos. Uno es Ucrania, dos puntos, el año del caos, que habla de la Revolución Naranja, el Euromaidan, que era lo que tú hablabas recién. Y el otro lo pasan por acá, que no lo vi, pero ya me lo habían recomendado, que es de RT, que se llama Donbass, la zona gris de los pueblos del frente. Dice ese documental. A mí me lo recomendaron, yo todavía no lo vi, este, pero es interesante para comprender un poco qué es lo que está pasando. Pero más allá de que Pero uno mira, tenga... Leo, imagínate, perdón que te interrumpí, pero quería hacer un complemento. En ese edificio incendiado por los nazis que yo te comenté, y no hablo de 1945, bien, hablo de 2014, 2 de mayo concretamente, murieron 50 personas y 150 fueron secuestradas, se las llevaron, no aparecieron ¿Me jamás. dejás pasar el video? A lo que voy es que acá no nos informaron de semejante masacre. ¿Está el video? Está el video, Está el vamos al video, sí, video. vamos. Bien, pasalo y avísame, porque yo de aquí no lo veo, avísame cuando termine. Dale.
¿Terminó? Bien, espantoso, ¿verdad? Toda la prensa internacional tituló eso como tanque ruso aplasta al vehículo de un civil ucraniano. Esto ocurrió en los suburbios de Kiev, la capital de Ucrania. Ese tanque es una Estrela 10, no lo tiene el ejército ruso, es del ejército ucraniano. Y en realidad se descubrió después que fue un accidente, porque se distrajo el conductor del tanque. Pero hay que usar el sentido común. Si hubiera sido un tanque ruso, el mismo presidente ucraniano habría salido a mostrar eso a la humanidad entera, a decir, miren las barbaridades que está cometiendo el ejército ruso. Y además, ese día no había ni un solo tanque ruso en Kiev. Ahora sí, es posible que lleguen, pero para nada. Esa fue una de las tantas manipulaciones. También habrán visto, no tuve tiempo de enviártelo, al soldado ucraniano que se despide de su hija porque se va a enfrentar al ejército ruso. Bueno, millones de personas han lagrimeado con ese video porque es muy desgarrador, muy emocionante, ¿no? Pero resulta que ese video fue grabado, no fue en Kiev, sino en Donetsk, ¿bien? Y hace varios años atrás. Circula por ahí la foto de una niña ensangrentada llorando con el texto de esto hay que recordarlo cuando se enjuicia al asesino Vladimir Putin. Sí, pero esa niña es de Palestina, perdón, esa niña era de Libia, de 2011 la foto. Hay otro padre con una bebé ensangrentada, llorando, y es de Palestina, y la están usando ahora como si fuera de Ucrania. Pero por supuesto que entre tanta bomba, aunque se están atacando objetivos militares y no civiles, pero siempre ocurre alguna tragedia, que yo no la justifico, ¿verdad? Pero digo, lamentablemente, si no murieron, van a morir algunos civiles. Pero ¿sabes qué? En Palestina y en lo que va del año han muerto más civiles que en los que han muerto en estos días en Ucrania. Y nadie dice nada. Sí, quiero agregarte que la RT fue uno de los que denunció que el ejército ucraniano estaba bombardeando objetivos civiles y no objetivos militares estratégicos, como Y sí bueno, está haciendo el ejército ruso. Digo, por que eso tiene que ver con esto de que parte de censurarlo, ¿no? Porque fue uno de los primeros que salió a decir, che, pero ¿qué onda? Supuestamente van a resistir la invasión del ejército ruso y están atacando los objetivos civiles de Donetsk y Lugansk. Mira, hablamos en contra del expansionismo ruso, pero no hay potencia más expansionista que Estados Unidos y su tentáculo de la OTAN, porque los países europeos por algún extraño motivo están supeditados a la voluntad norteamericana. Estados Unidos gasta 700.000 millones de dólares por año en defensa. O sea, más o menos 14 veces la deuda externa y eterna del Uruguay cada 12 meses. Tiene 173.000 tropas distribuidas en 253 bases militares a través del mundo. Esto de acuerdo a un informe de Conflict Management and Peace Science Journal. ¿Bien? Pero este informe, que repito, contó 173.000 tropas en 253 bases, pero no tomó en cuenta los centros clandestinos de tortura y de espionaje, sino hablamos de más de 800 bases militares. Háblame de expansionismo. Y además, cuando no... Sí. No, tenía una opinión para dar en cuanto a eso que estás diciendo, que en realidad lo que tiene que ver con los medios de prensa, y esto lo saben bien, el imperio, los imperios, desde el año del poroto, más con la tecnificación de ahora, pero los imperios de la época de Roma tenían gente infiltrada para hacer creer determinadas cosas
Y hoy, con los medios tan tecnificados que hay, que hasta saben qué gustos tenés en el Facebook y te talantean por todos lados, se ha convertido en un poder paralelo también al que ya había las televisoras, que son las redes. Y con esas redes, con esos medios televisivos, inmediatamente después de la caída del bloque de la Unión Soviética, hubo un avance, pero un avance de terror, de crecimiento, y el imperialismo haciéndosele agua a la boca para hacer dinero, porque lo que les importa es hacer el dinero. Y hoy, en plena decadencia, aunque parezca mentira, pero es así, en plena decadencia del imperio, en plena decadencia del imperio, tienen que usar cualquier herramienta para poder pelear, saquear países como Venezuela u otros en el mundo, para hacerse esos bienes. Ya descaradamente, porque ya no lo pueden hacer de otra manera, porque las redes también les juegan a favor, pero también les juegan en contra en algunas medidas, porque la gente se entera de cosas y donde le empieza a llegar información, tan tonta no es, no somos ninguno de nosotros tontos. Pero es cierto que hay una hegemonía mundial en cuanto al medio de comunicación, por eso duele lo de Sputnik, duele lo de RT, no salgo a defenderlo, lo que defiendan esos medios, ni cualquier otro medio, ni la CNN, me dolería hasta que la CNN la sacan del aire por querer cubrir, dar su punto de vista, que fue, por ejemplo, totalmente opuesto el de la CNN cuando la invasión a Panamá, a Noriega, o el golpe de Estado de Chávez, ahora acá, o la CNN transmitiendo en directo los misiles cuando masacraban gente en Irak, o en Afganistán, o en Libia, que lo estuve mirando hoy. Es decir, todas esas cosas que pasan y te la hacen, o la risotada de Hillary Clinton cuando asesinaban a Mohamed Gaddafi. Es decir, esas cosas pasaron y pasan para llegar a este estado de situación en el cual se van preparando para generar, como decía hoy Leonardo, el pobre individuo es la OTAN. El pobre individuo es Estados Unidos, que en realidad termina siendo pobre y manejados, maniobrados, y los van a hacer masacrar a los propios ucranianos. A los propios ucranianos, porque ahora también los dejan solos y lo único que le van a dar armas porque no se pueden meter, porque no saben hasta dónde se meten, están tanto manija y todo lo demás, pero los norteamericanos saben hasta dónde se meten. Es más, el tema del tembladeral que hay ahora, hoy, el tembladeral que hay, y mañana hay reunión entre ucranianos y rusos, el tembladeral que hay hoy, económicamente hablando, se disparó el dólar, se disparó el petróleo, el gas, problemas que tienen, porque está tan interconectado el mundo hoy, que se le hace difícil cuando pone una medida. ¿Cuánto le cuesta hoy a cualquier aviación europea evadir el espacio ruso? Aéreo ruso. Aéreo ruso. Pero además hay alguien que no lo nombramos, que es clave en esta pieza también. Que es clave, ¿eh? O guarda. No. China. Sí, claro. China reafirmó su condición de extremo aliado de Rusia. Entonces, caramba, le boicotea los bancos y todo lo demás, pero si hay salidas económicas, que es lo más complicado hoy en este mundo tan interconectado, las mismas crisis. Termino con esto. Hoy lo vi en directo por RT. Hoy lo vi en directo, tiene 48 horas. Macron es el francés. Sí. Macron Francia, tiene sí. 48 horas para decir que los cohetes que va a lanzar en estado, no me acuerdo dónde, en un estado de Siberia, ahí de Rusia, pero que lo largan al espacio. 48 horas para que le den todos los planitos que no va a ser utilizado desde el punto de vista militar. 48 horas. Le trancan. Es decir, hay un lío mucho más grande que de Ucrania y que Rusia. Bueno, mucho más grande. agrego y le doy la palabra a Terminé. Enrique Ortega porque tiene que ver con lo que ayer habló. El artículo que compartió Uke ayer, que está disponible en las redes, lo pasamos en formato PDF para que lo puedan leer, así que van y lo buscan y lo leen. Habla precisamente de que en los últimos 30 años la expansión de la OTAN ha buscado por todas las maneras avanzar sobre el territorio europeo y avanzar sobre Asia y doblegar a Rusia, ¿no? Y actualmente, hoy, se ha encarnizado ese proceso de doblegar a Rusia, ¿verdad? Porque la OTAN tiene acuerdos con países que eran ex repúblicas socialistas, ¿no? Pero los tiene, ¿verdad? Busca doblegar a Rusia con esta estratagema, este Una telón Rusia montado. que no es comunista, Sí, bueno, ni que hablar. que hay que aclararlo. Pero busca, sí, hay que explicárselo a alguno que ande mal dormido por ahí. Busca de alguna manera
generar una situación de desestabilidad para instalar la OTAN en Ucrania, ¿no? Que ya lo viene haciendo, como dice el artículo, ya lo viene haciendo por abajo de la mesa, de manera tal de poder doblegar a Rusia y obligarlo a negociar los términos y condiciones que Inglaterra y Estados Unidos imponen. ¿Para qué? Para de esa manera empezar un proceso de debilitamiento de China. No, esto no. Pero estos dos partidos nazis, oficialmente reconocidos en Ucrania, y que tienen batallones completos, como el batallón Azov, que usan la esvástica como, aparte de otra bandera, ¿verdad? Tenemos imágenes de eso. Está demostrado que han recibido maletines con dólares provenientes de los Estados Unidos. O sea, estoy ratificando lo que decía Leo recién. ¿Qué me decías, Néstor? No, que tengo imágenes para pasar de eso. Tengo Sí, imágenes y después me pone una... Florencia, ¿está mirando vos? Sin lugar a duda que lo que se juega es mucho más y los intereses que están en este conflicto, ¿no? Que algunos han llamado de invasión, los mismos que llaman de invasión son los que le dicen el embargo económico a Cuba y no bloqueo, ¿no? O sea, son los mismos que utilizan la palabra, el término invasión de Rusia a Ucrania, ¿verdad? O pueden... embargo en vez de saqueo, caso de Venezuela. Claro, En vez de rapiña, ¿verdad? se les está haciendo muy difícil sostener estas medidas. Y te dejo, Enrique. Están pasando, me avisa cuando pase el video para no interrumpir, porque yo no lo escucho. No, estás vos, estamos hablando vos y yo nomás. Mirá, tienen tan aceitado su aparato de propaganda, su maquinaria de propaganda, que hasta en el Uruguay, país minúsculo, que está a más de 20 horas de vuelo de Kiev, ya se comienza a odiar a todo el que manifieste el más mínimo reparo a la versión oficial, a la historia oficial. Tú tienes que aceptar lo que yo decía al comienzo, que Vladimir Putin pretende restaurar el imperio ruso, que se come los niños crudos, que manda a asesinar viejas y todo lo demás, y que los demás son los salvadores de la humanidad, la libertad y los derechos humanos. Y si pones en duda, aunque sea una parte mínima de eso, ya te odian. Ya me ha pasado, tuve que bloquear a algún imbécil en Twitter, porque encima tienen dificultades de comprensión lectora cuando uno envía un mensaje, ¿no? Lo que le decía a Néstor a Leo es eso, de que tienen tan aceitado su aparato de propaganda que ya han logrado llevar al Uruguay al nivel en el cual si alguien piensa diferente se le odia. Sí. ¿Bien? Por decir, esperen, que el gobierno de Ucrania tampoco es totalmente inocente. Lo que pasa es que hasta el mes pasado el opresor era el gobierno de Ucrania. ¿Bien? Pero no te lo mostraban, entonces no venía ni una sola noticia para el Uruguay, a quién le importaba dónde quedaba Ucrania. Sí. Ahora, cuando Rusia sale a defender a estas dos repúblicas asediadas por el gobierno de Kiev, ¿bien? Cuando se terminan allí las violaciones, repito, que eran cotidianas, las violaciones por parte de los nazis, las torturas, los homicidios, el quemar vivas a las personas, cuando se termina eso, ahora sí hay que prestar atención. O como dijo el mismo Zelensky, ahora están preocupados porque los que están huyendo, dice, los que están en peligro, son rubios y de ojos celestes. Sí. No, busquen el video, está ahí. Sí, lo vi. Yo lo puedo compartir porque me lo pasaron. En realidad me pasaron un TikTok, capaz que estamos hablando de lo mismo, un video de TikTok. Sí, de lo mismo. O sea que ahora el problema es que las víctimas son rubias y de ojos celestes. Yo agregarle un poquitito más de sal o pimienta, que tiene que ver con la geopolítica a nivel internacional, ver el conflicto de Ucrania y Rusia, no solamente por Crimea y por los líos fronterizos con Ucrania, es que en realidad tuvo una derrota el imperio norteamericano y sus aliados en Afganistán hace muy poquito. Tuvo un lío y una pérdida brutal con Irak. Ahora, hace muy poquitos días, que hace un año, 2 años, que perdió en Irak y se tuvieron que retirar. Y se están retirando. Tuvieron muy poquito. ¿Sabe lo triste? Del único lugar donde yo no quería que se fueran era de Afganistán, porque los talibanes realmente son algo desmonstruoso para bien, vida, ¿no? pero además... Pero bien. Además, perdieron pie en Siria, perdieron la guerra con Siria, metieron mercenarios, plata y perdieron la guerra con Siria.
perdieron en la confrontación con Irán. Están perdiendo paulatinamente a Turquía, paulatinamente, porque ese es el movimiento que hay a nivel internacional. Están perdiendo, me decía un televidente ahora acá recién, que me hacía recordar, las alianzas nuevas que hay entre India, o Pakistán, creo que es India, no, dije bien, India y China. Entonces, hay unos movimientos estrafalarios que comúnmente no hablamos, los problemas que están y el endurecimiento que tiene, que le colocó un barco de guerra el otro día, hace 48 horas atrás, China, en el Golfo o en la pasada de Taiwán. Es decir, hay unos líos. Le ganaron la Corea a los Corea del Norte. Todo eso está arriba de la mesa. Cuando estamos hablando de la OTAN, hay que ver también qué es lo que está perdiendo la OTAN. Pero La además, OTAN, ya no OTAN. La OTAN está muy mostrada, tiene armamento que vender, que mostrar, porque también lo utiliza para saquear, pero se le está haciendo complicado saquear, a no ser Venezuela, que le robaron 30.000 millones de dólares. No, vale, pero hay dos cositas que acotar. Si yo fabrico zapatos, necesito que la gente tenga pies. Si yo fabrico armas, necesito que la gente se pelee. Entonces, países como Francia, Estados Unidos, necesitan imperiosamente alimentar la industria de la guerra. Es muy simple, ¿ya? Tan simple como eso. Pero además, cada vez que un presidente norteamericano va perdiendo popularidad, que es el caso de Joe Biden, porque está demostrando ser un presidente sin carácter, sin carisma, sin liderazgo. Un tibio. Cuando eso ocurre, siempre arman alguna guerra en un país lejano. Mientras no lleguen a tener 10.000 muertos, va todo bien. Está demostrado ya, los norteamericanos solo soportan 10.000 muertes. A partir de ahí, la población se le vuelve en contra del gobierno. Mientras tanto, salen a las avenidas a revolear la banderita norteamericana, ¿no? Pero que no te vendan, yo le digo, sobre todo estoy hablando pensando en el que no piensa como nosotros. ¿Bien? Lo primero, quiero aclarar. Yo no estoy absolutamente convencido de quién tenga la razón. ¿Por qué? Porque es muy difícil acceder a toda la información. Uno hace lo que puede, ¿verdad? Pero es que te ocultan demasiado. A ver, por ejemplo, todos los días escuchamos entrevistas a gente de Ucrania, ¿bien? De Kiev sobre todo. ¿Cuánto hace que no escuchan o escucharon alguna vez una entrevista a alguien que viva en Donetsk? No. ¿O en Lugansk? No. En esas provincias y ahora repúblicas oprimidas por Kiev, ensangrentadas por Kiev, nunca había ningún periodista haciendo notas y llevándolas al mundo occidental. ¿Por qué motivo? ¿No será entonces que estamos viendo solo una parte de la película? Y nos llevan como marionetas, uno ve, pero gente bien intencionada, escribiendo. Hay una niña, por ejemplo, una chica que está recogiendo dinero para enviar al ejército ucraniano en Uruguay. Pobrecita, no la critico porque lo hace con la mejor intención, porque la película que le vendieron es que hay un imperio superpoderoso tratando de llevarse por delante a una pobre republiqueta, ¿ya? Que lucha por la libertad. Esa es la película romántica que le vendieron. Seguramente esa chica no sabe absolutamente nada de todo lo que este gobierno ha hecho de infame contra estas otras dos provincias. Sí. Yo, claro, ya les digo, repito un concepto. Cuando Putin habla de sacar a los nazis del gobierno de Kiev, muchos habrán pensado que era un insulto barato. No, para nada. Tiene con qué sustentarlo, por supuesto. Es así de real. Los dejo opinar. No, que sin lugar a duda, para ir redondeando, porque hemos tirado y mandado un montón de información importante, y que me parece que tiene que ver con el espíritu de cómo asumimos el compromiso de querer llevar adelante hablar de este tema. Porque, y creo que hoy dimos con la talla de nuevamente, ¿no? Cuando Néstor propuso hablar del tema de Ucrania, yo le dije que para poder conversar de este tema teníamos que poder, sí o sí, abordar la complejidad que este tema implica y la responsabilidad que este tema implica. Pero, por ejemplo, Leo, el 97% de la población de estas repúblicas ahora independientes
son rusos. Sí. Y de hecho, O sea por que cuando ejemplo, hablamos de la autonomía de los pueblos, porque por un lado, bien, yo no discuto que Ucrania, si quiere aliarse con la OTAN, en cualquier circunstancia habría que respetarle el derecho, pero por otro lado, si Rusia aceptara eso, se estaría cavando su propia fosa. sí. Ya hay muchas Aparte, bases militares. Sí, habla. Sí. no, que no representaría los intereses reales de un país que está dividido en respecto a su opinión pública en tanto sentirse más próximos a Europa o más próximos a Rusia. Entonces, Claro, eh, Ucrania es muy grande y la verdad es que hay una parte que se siente más cercana a Rusia y hay otra que se siente más cercana a Europa. El problema no es ese. El problema es que el gobierno quiere integrarse a la OTAN. por supuesto. Y Vladimir conmigo no se jode Putin. Sí, por supuesto. Les estuvo advirtiendo durante muchísimo tiempo. Frenen con esa intención de la OTAN. Porque, ojo, porque la OTAN ya tiene integradas Pero además algunas. ha pedido que se respeten los acuerdos de Minsk, en los cuales Rusia no es firmante. El que firma es Inglaterra y firma Francia. Y sin embargo no Ajá. lo respetan. O sea, No respetaron ni uno solo de los acuerdos de Minsk y Rusia lo viene alertando desde que se firmaron hasta la fecha. y venían provocando. Digo, esa es la realidad. Uno puede estar. Yo no puedo estar a favor de ninguna guerra. Yo, Néstor, yo. Claro. Eso Yo es no lo que puedo yo he estar a favor tratado de de ninguna explicar y no guerra, he encontrado pero de pronto las hay que ver palabras. quién la provoca y cómo se provoca la guerra, y quién es responsable y quién no es responsable. ¿Quién es el responsable ahora de alimentarlo con armas a Ucrania? ¿Y por qué? ¿Y qué tipo de armas, además? Es como vos decías un ejemplo que lo dijiste el otro día y lo repetiste hoy. ¿Qué tipo de misiles ponen en Cuba o ponen en México? En México que está al lado, que le apunte a que en 3 minutos lo tienen en Washington. O ellos tienen en tres Claro. minutos en la frontera en Moscú un misil. Es decir, ¿qué tontería estamos hablando con una potencia como China, como es Rusia? Rusia, claro. No, no es moco pavo meterte a Pero además golondrinear. Estados Unidos y la OTAN estuvieron, digámoslo así, mojándole la oreja todo el tiempo a Rusia con amenazas de todo tipo. Esta es la consecuencia, pero hay una cosa importantísima. A mí me preocuparía muchísimo que la OTAN, porque acá el zarpazo lo está dando Rusia. Si no lo daba Rusia, lo daba la OTAN. Cuando digo la OTAN, le hace Estados Unidos, que es el que manda en la OTAN. ¿Bien? El problema es el desbalance. Está mal. Ojalá cada gobierno se ocupara de su propio país, pero eso en Alicia, en el País de las Maravillas. ¿Bien? Estamos en el planeta Tierra, un mundo tripolar. Rusia por un lado y sus aliados, Estados Unidos y sus aliados, sus súbditos, y por el otro lado China, que es la más inteligente en el tablero, que se ha ocupado de fortalecerse económicamente y ponerse, pero a años luz de Estados Unidos. Le pasó hace rato, lo dejó parado en el camino, porque apostó a la economía. Esos 700 mil millones de dólares que Estados Unidos gasta en defensa, si hubiera destinado la mitad a hacer su economía, muchos norteamericanos vivirían muchísimo mejor y la economía norteamericana no estaría generando tanta inflación, porque el Me, dólar hoy en día no se sustenta con una riqueza real y por eso me es que las olvidé de algo, criptomonedas... me Sí, olvidé de dime. otro país que están nombrando de los tantos que hay. Me olvidé de Colombia, que está acá en nuestra comarca. Es Pero un me satélite. olvidé, un televidente me dice ahí, le están vendiendo armas a una democracia plena como Arabia Saudita para que mate gente en Yemen. Democracia plena, dije, ¿no? Hay Sí, O sea, sí. 9 bases sarcásticamente, militares. Pero si sarcásticamente. Y nadie lo critica. estuvo el presidente ahí hace unos días. No fue presidente. No estuvo por ahí. No, no, no fue Arabia Sí. Saudita, ¿no fue? En Colombia hay 9 bases militares norteamericanas. Pregunta, si no tuvieran intenciones intervencionistas o de anexión o de invasión, ¿para qué querrían los norteamericanos bases militares en Latinoamérica? Y tienen en Colombia, pero también en todo país que se deje, ¿verdad? Y el hecho es que hay fundaciones, las famosas fundaciones norteamericanas,
que llevan al poder en Latinoamérica al presidente que ellos quieren. A veces les ha fallado, caso de Evo Morales, caso de Rafael Correa, a veces no pudieron lograr con dinero lo que otros lograron manejando simplemente la verdad de los pueblos, ¿no? Se dieron cuenta que a lo largo del tiempo de que Antes, abrimos el teléfono mientras seguimos los tres y escuchamos algún televidente. Sí, está bueno opinar, que la gente opine, ¿no? 234-3840 y el celular. me gustaría hacer mientras esperamos una llamada. Sobre el tema Ucrania-Rusia, Sí. ese es el tema. Dos salvedades para hablar. Una, nadie está a favor de una intervención militar de Correcto. un país sobre el otro. Ese es el primer punto. Esto no es un hecho de defender o banderear qué es lo que está pasando, sino discutir el tema. Y el otro, entender que las disputas que están en juego son producto de representantes de países irresponsables que están conduciendo a sus poblaciones a conflictos de los cuales no tienen la menor idea. Emiratos Árabes, Dubái. Emiratos Árabes. Digo, eso como dos aclaraciones que me parece importante decir, porque, por ejemplo, Estados Unidos comandando la OTAN y todo lo demás, y si nos pusiéramos 2 minutos a hablar de cómo Estados Unidos ha desarrollado estrategias para reprimir, destruir y dispersar la propia oposición de su población, no nos alcanzarían 4 programas. Explicamos paso una bien porque estamos información. hablando de Norteamérica porque es el primer implicado que hay allí en ese conflicto. Digo, para aclararlo. Exacto, porque es el que ha inventado la OTAN. No es Ucrania-Rusia, en realidad es la OTAN, versus... Hola, ¿quién anda por ahí? Sí, Pedro Fernández acá de Parque Plata. Adelante, Pedro. Muy cierto todo eso que estás diciendo. Y hay mucha gente que se comió la pastillita. Sí, de las noticias se comió la pastilla y de todo lo que hay. Ahora vamos a ver si este muchachito puede ser un negocio con China, ya que se puso en contra de Rusia. Así que no sé, que vaya aprendiendo a ver alguno porque me parece que la quedó con esta vuelta. Era solo eso para decir que está muy bueno el programa y la verdad que Ortega Salinas es fenomenal. Ortega va a estar mañana de vuelta, pero con su columna todos los jueves. Sí. Mañana Vamos. nos vemos vuelta, sí. No, yo claro, pues yo digo, lo voy a todos los días ustedes. Quería sopa, 2 platos. Así que... Quería sopa. Gracias. Vení por acá, Flores, cuando pueda. 099-687995. Hay que... ¿Saben que les quería hacer dos comentarios? La tradición diplomática del Uruguay siempre fue abogar por la paz y en todo caso mantenerse neutral. Estamos rompiendo con esa tradición diplomática. ¿Y saben quién acaba de pedir al Uruguay que sea neutral? Capaz que ya lo comentaron ustedes. El senador Juan Sartori. Reconozcámosle a Sartori que él conoce más la realidad de toda esa zona que el resto de los que hoy en día andan fallando en el Partido Nacional y en la coalición, ¿no? A ver si yo entendí. Dice bien. que Sartori está negociando con Putin. No, el suegro. No está negociando con Putin porque le congelaron el banco al suegro. Pero Sartori, ¿dónde está? Claro, sí. ¿Pero en dónde está Eso es Sartori? cierto. ¿Está en Uruguay, en Mónaco? además ¿Dónde está? Buscalo en Sin TV. La hipocresía de la FIFA, ¿no? Ahora le impiden a Rusia participar del Mundial. ¿Bien? ¿Dónde va a ser el Mundial? En Francia, ¿no va a ser? No, en No. Qatar, perdón. El Mundial en Qatar. Un Claro. ejemplo de democracia y respeto a los derechos humanos. Emiratos ¿no? Árabes. Pero, a Te lo ver, cambio. exacto. Son Pero iguales. además, ¿te acordás del Mundial? Bueno, Leo era muy jovencito, pero ¿te acordás del Mundialito Néstor? Que Sí, ganó como no, Uruguay? en el 80 acá y en plena dictadura, y el Mundial de Argentina también, en plena dictadura, en el año Exacto. 78. El de Nos acordamos sí. del gol de... No fue el gol allí en 78, el gol de Maradona, pero no nos acordamos que fue en plena dictadura. ¿O me Contra equivoco? Inglaterra. Creo que sí. No, el gol que dice Néstor es el que se elude a toda... Que hace el gol con la mano. No, el que hace gol con la mano es en el México 86. Tengo dos televidentes. Hola, ¿quién anda por ahí en el celular? No, en el 3840. ¿Quién anda ahí? ¿Cómo andás? ¿Quién anda ahí? Jaime de Progreso, ¿cómo andás? Jaime Tozzi de Progreso. Bien, ¿cómo andás? Posati. ¿Cómo te va? ¿Anda bien? Te está escuchando por allá Enrique Ortega Salinas, que anda medio lejos del micrófono.
Se quedó sin cómputo. Se le cayó. Andan bravísima la red porque ya vimos que en el chat apareció un bot también ahí. Ahora sí. Ya dimos algunas diligencias. Hola, ¿quién anda por ahí? Hola Néstor y Leo y Enrique. a Ortega. Se ve que están no carísimos quiero los sacarle cómputos. tiempo a Sonia, te habla Sonia. Sonia. Bueno, sí, no quiero sacarle tiempo porque las intervenciones de Enrique son clases magistrales. Y bueno, Gracias. pero igual aprovecho, ¿qué voy a hacer? Un abrazo muy grande. La tan mentada libertad de expresión que se dicen y que se dice defender por los medios hegemónicos de comunicación es una preocupación que he tenido durante décadas. Cuidemos Porque este es medio. indignante. Cuidemos este medio entre todos. Este medio, por supuesto. Realmente que tenemos pocas vías de realmente acceder a razonamientos y análisis tan importantes. Hola. Che, Néstor, Pablo del Pinar. Pablo Pinar. Quería felicitarlos por el programa, excelente. Y bueno, hay una cosa que es real. Rusia hace mucho tiempo que ya venía avisando que donde siguieran con esto de la OTAN, iban a tener un problema la gente de Ucrania. Avisó, y un día iba a llegar. Y es lógico que no va a dejar que pongan armas en la frontera, que pongan bases militares, porque ya se sabe lo que viene. Es nada más para decir eso, felicitarlos a los tres, y a Leo Fossati, que ya veo que no solo sabe de política, sino que también sabe de música. Así que, por la remera. Un paso más a la batalla, como Un siempre. abrazo, gracias. Que pase bien. Hasta luego. Les quería dar una pincelada porque a veces ciertos hechos puntuales como el edificio que les comenté, que los nazis lo quemaron vivo, pero los nazis de esta época, ¿bien? Ya vamos. Donde murieron 50 personas y 150 fueron secuestradas, hubo por parte del ejército ucraniano, durante el conflicto allí en el Donbass, que es en el sureste, ¿verdad?, cerca de la frontera de Rusia, en cierto momento hicieron un alto al fuego Ya vamos. y le daban a los rebeldes, bueno, a los civiles, la posibilidad de huir del territorio, de irse, ¿bien? Les dieron todas las garantías para que se fueran. Entonces, imagínense la carretera llena de vehículos con hombres, mujeres, niños, ancianos, etcétera, etcétera. Y cuando la carretera estaba repleta, el ejército ucraniano abrió fuego. Una carnicería. ¿Cómo no quieren entender, mejor dicho, cómo no van a querer los pobladores de Donetsk y de Lugansk la independencia? No quieren saber nada. Tengo una llamadita por acá. Hola, televidente, ¿quién anda por ahí? Hola, Sí, ¿quién anda por ahí? Jaime, se me cortó esto, se me cortó. Y sí, te quedaste sin cómputo. Están caros los Se cómputos. cortó, no sé qué pasa, que se andan mal las redes. Te iba a comentar que yo más o menos informado por algunos de la lista de españoles de guerra. Habla más fuerte. Que más o menos estoy informado de lo que está pasando ahí en Donbass, en Ucrania por medios laterales, ¿no? Porque si vas a escuchar o mirar lo que es oficial, no te pasa nada, lo que es la Chelew, la EBC, la CNN y RT lo miro por YouTube. Y hay muchos youtubers españoles que están haciendo buenos programas, por ejemplo, Cosas Militares, o Trufaul también, que hacen análisis de lo que está pasando allá. Bien. Y ellos no entienden cómo Rusia no avanzó todavía para tomar Kiev, o que el espacio aéreo no fue tomado. Está como la información está toda confusa, o sea, Bien. vos querés informarte de algo y está totalmente confusa. Mirá Andares. ¿Hola?
Mirá Andares, que acá te informás, no tenga problema. No, ya sé, yo lo miro todos los días, Andares. El espacio aéreo está tomado, pero no somos corresponsales de guerra ni estamos analizando la guerra en sí mismo, quién gana o quién pierde. El que pierde es el pobre, que siempre es el que matan, el pobre, viejo y mujeres. Sí, pero digo cómo es que están manejando todos los medios de información, ¿no? Desinformando a la gente, ¿no? Bien. De lo que está pasando. Gracias, Jaime. Bueno, abrazo. Chao, Chao, hasta luego, chao, gracias. Es de ustedes dos, nos quedan 5 minutos. ¿Qué decir? Me sacaste jugado. Te estaba esperando otra llamada, pero bueno, se ve que no salió la foto. Si sale, cortamos y metemos la llamada. No, para mí, como hoy estaba empezando a hacer atreviéndome a hacer un pequeño cierre de esta gran disertación que tuvimos el día de hoy, que retomando esto, ¿no? Que hablar de lo que está pasando hoy en día en Ucrania implica asumir tengo el micrófono apagado. ¿No? Preparámelo el Gaucho Gadea ahora. Implica asumir una responsabilidad en el carácter de la comunicación y la información que se maneja y no omitirla a voluntad y a piacere. Hola, ¿quién anda por ahí? Sí, de Rincón de la Bolsa, Yamil. ¿Rincón de la Bolsa, cómo? Yamil. Yamil, bajar el volumen al retorno ahí atrás. Bueno, tres cositas rápidas. No sé si ustedes sintieron lo que dijo el político argentino Rucauf. No. Rucauf dijo que la única forma de parar a Putin es asesinarlo porque Putin está enfermo y que Putin es igual que Hitler. Eso lo dijo Rucauf, que es un tipo que fue canciller de la Argentina y que es una opinión importante, ¿no? El tipo dijo así, que a Putin hay que asesinarlo porque está loco y es igual que Hitler. Eso es uno. Otra cosa, pregúntenle a Salinas qué opina de la posición de López Obrador de México con respecto a esta guerra, ¿no? ¿Qué opina López Obrador qué opinas vos sobre lo que dijo López Obrador de México? Sí, ¿qué más? Vamos que nos vamos. Y lo otro, que se acuerden del Mundial de Fútbol, que el único jugador que tomó una posición política en la Argentina cuando la dictadura fue el holandés Cruyff, que se negó a jugar en la dictadura. ¿Estamos? Gracias. Ya. Estamos cerrando, no tenemos más llamadas. Vamos un minutito cada uno y nos vamos. Un minutito cada uno porque tengo que pasar a Gaucho Gadea para que vean yo le pregunté a Gaucho Gadea, antes que digan nada, lo voy a pasar ahora, antes que hablen, porque después se me despachan. El Gaucho Gadea le pregunté, che, Gaucho, vos, Gadea, Hugo, yo lo conozco hace un tiempo. ¿Te están viendo o no te están viendo en Andares? Pero quiero la encuesta de primera mano, no para que me caiga bien a mí, sino a ver qué es lo que está viendo la gente. Mirá lo que dice Gadea ahí, que se lo grabé, un WhatsApp. En el interior del país, impresionante en todo el lugar donde se ve en muchísimos lados del país, la gente lo ve, Néstor. Yo no te había comentado, pero yo qué sé, yo he ido a Nico Pérez, he ido allá a la Cuchilla del Perdido, bueno, en diferentes lugares donde ando la gente me dice, lo vi en Andares, ¿viste? Lo he visto en Andares, o sea, hay muchísima gente que más de la que vos te imaginás, seguramente que mira Andares, increíble. Así que bueno. Y a mí me interesa saber cómo vengo yo, si vengo bien o si no, si tengo que dar un paso al costado, no tengo ningún tipo de problema, yo no estoy para complicar nada ni nada, al contrario, yo estoy ahí para... Salí de ahí. Bien, seguimos. Esa es una opinión de Gadea que andaba recorriendo el país y era un termómetro. Queda Enrique, adelante. Sí, López Obrador declaró lo que tendría que haber declarado un presidente uruguayo en el caso de que nosotros tuviéramos un presidente a la altura de estas circunstancias. Lamentablemente no lo tenemos. Lo que dice López Obrador es que va a abogar por una solución pacífica y diplomática, que no está a favor de ninguna guerra. Uruguay toma partido. Me llamó mucho la atención las expresiones de Rucaul, no la había escuchado. Es lamentable que una persona que está en semejante sitial, aunque ahora ya no está en el poder, pero tuvo mucha influencia y obviamente cuando abre la boca tiene influencia, es lamentable porque fomentas más el odio.
Y también termino con lo que comenzamos. Es lamentable la decisión de Luis Lacalle Pou de cerrar un medio de comunicación, de cercenar una voz, en definitiva, solo porque opinan diferente. Mañana que van a ir por Andares, van a ir por Caras y Caretas, van a ir por algún otro medio que queda independiente por ahí, que somos pocos. ¿Qué sigue? Es muy peligroso lo que acaba de ocurrir. Luis Lacalle Pou no tiene la altura de hacerla, de asumir un compromiso respecto a este tema que dé la talla, así como tampoco tiene la altura para agarrar el libro aquel que tenía en la repisa que hablaba de la pobreza, ¿la verdad? En el video. Decía, tengo un libro acá que habla de la pobreza, y si no lo vieron, búsquenlo, y no llega él. No llega el libro, tan puntita de pie, dice, no lo tengo a mano, no lo tengo a mano. Eso es bullying. Eso es material que está disponible en... Está a la vista, está allí, lo dijo. Claro, lo dijo él, yo no, lo único que estoy diciendo es que no se puede esperar más de lo que, bueno, lo que Natura no da, Salamanca no presta. Bien, de parte nuestra agradecerle a ustedes dos, a todos los televidentes que andan por allí. Les recuerdo que hay que dar compartir en el Facebook, compartir. Mientras está saliendo el programa al aire, compartir. Cuanto más veces usted lo comparta, más la gente se va a enganchar. Dos, como estamos en épocas de censura y hay un avance neofascista a nivel internacional, les recuerdo, les repaso, les reitero, tratar de bajar los videos que ustedes creen que son importantes, de quienes, cualquiera de los columnistas o del programa entero, lo bajan su computadora, corremos riesgo que hoy o mañana bajen el canal y se pierdan muchísimas verdades de mucha gente militante, como son los componentes del panel hoy, y como son los compañeros, todos los que integran Andares, que lo hacen de forma militante, de alguna manera analizan, estudian, se preocupan para decir sus verdades, para colaborar en el pensamiento colectivo. Bajen esos videos y los meten en su computadora por las dudas, uno nunca sabe. Gracias de vuelta a Enrique, gracias a Leonardo, por favor, que se trasladó en los Montevideo hacia acá. Vienen en el helicóptero.